Voy a hacer un vídeo explicando los criterios de semejanza de triángulos. La parte anterior del tema, que era simplemente de semejanza en general, pues nos decía cuándo dos figuras son semejantes, en general cualesquiera dos figuras. Aquí nos vamos a centrar un poquito más en semejanza de triángulos. ¿Cuándo se puede decir que dos triángulos son semejantes? Bueno, pues hay tres criterios, es decir, tres cosas que tenemos que ver, cualquiera de ellas, no tienen por qué ser las tres a la vez, para decir que dos triángulos son semejantes. La primera de ellas, una manera de ver si dos triángulos son semejantes, que todos sus lados sean proporcionales. Es decir, que si yo divido los lados de uno de los triángulos entre los correspondientes del otro, esas divisiones me van a dar siempre el mismo resultado. Eso significa que los lados son proporcionales. Luego el segundo criterio, el lado ángulo-lado, significa que si yo cojo dos lados de un triángulo, de uno de los triángulos, y los divido entre los correspondientes del otro triángulo, y da siempre el mismo resultado, y además el ángulo comprendido entre esos dos pares de lados es el mismo, también son semejantes los dos triángulos. Por ejemplo, en el ejemplo de ahí, tenemos que hemos cogido los lados AB y AC de un triángulo, lo hemos dividido entre los correspondientes del otro, que es DE y DF, y nos damos cuenta de que son proporcionales, porque esas divisiones dan siempre el mismo resultado, que es 1 partido por 2. Y luego vemos que los ángulos que están comprendidos entre esos dos lados, que son el D del triángulo mayor y el A del triángulo menor, son iguales. Entonces, son iguales, valen 135. Por tanto, con esto también son semejantes los dos triángulos. Y por último, el criterio ángulo-ángulo, que es el que más vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Cuál es este criterio? Es que si yo encuentro, únicamente con que yo encuentre dos ángulos que sean iguales en ambos triángulos, con eso ya es suficiente para decir que son semejantes. Bueno, ya está. Luego los ejercicios que me han dado no tienen mucha dificultad. Los ejercicios 27, los de medidas indirectas, el 27, el 28 y el... y tengo puesto ahí el 1, debería ser el 29. Esos ejercicios no tienen dificultad a la hora de resolverlos, están bien explicados, pero no me voy a parar mucho más porque es que explicar el dibujo es que necesita que yo esté en clase y además esto lo quería yo hacer en el patio, así que cuando volvamos pues lo haremos en el patio y aprenderemos a hacerlo de manera práctica, que además es entretenido e interesante. Bueno, pues con esto terminamos lo de criterios de semejanza de triángulos.